A mi Dios se da toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Que Dios te bendiga. Hoy quiero comenzar el devocional con un Salmo 107. Buscando entre los poderes de la palabra, encontré este salmo tan maravilloso. Y quiero terminar estos devocionales de las palabras con este salmo que dice: Dios libra de la aflicción. Y podemos ver cuántas maravillas hay escondidas en este salmo. Y dice así: alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Fíjense que este salmo, como dice, los redimidos de Jehová. Y esa palabra redimido significa ser liberados de un castigo. Aquellos que fuimos redimidos, comprados con un precio de sangre a través de Jesús. Pero mira cómo dice: del norte, del sur, del este y del oeste. O sea, están todos los puntos cardinales. Vienen de diferentes lugares del mundo. No importa de qué lugar, en qué país, en qué circunstancia, en qué momento tú vivas en tu vida en este momento, si reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, si vienes ante Él y le pides perdón de cualquier pecado que hayas cometido y te arrepientes de corazón. Y arrepentirse de corazón no es arrepentirse y decir: no lo hago más y volverlo a hacer. No, arrepentirse de corazón. Y vienes sometidos bajo Él. Eres redimido. Pero miren cómo sigue ese salmo. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. O sea, aquí se está refiriendo a Israel, ¿no? Porque andaban perdidos en el desierto. Pero ¿cuántas veces no hemos estado perdidos en el desierto? Y un desierto puede ser un desierto de tantas cosas: necesidades materiales, necesidades espirituales, necesidades que tenemos del Señor cuando no tenemos al Señor dentro de nosotros. Estamos secos. El Espíritu Santo es quien nos da vida. Por eso es que dice que donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Es por eso que estoy pintando esta pintura que tiene que ver con la vara de Aarón, pero tiene que ver con tantas varas en la Biblia que estaba estudiando y es tanta la profundidad que quisiera explicarle, pero bueno, no le voy a hablar de las varas. Fue algo que el Señor me dio, de pronto lo pongo en otro devocional. Pero dice que ellos estaban sedientos y perdidos. Dice que no sabían de dónde iban a comer. Dice: su alma desfallecía en ellos. ¿Cuál es el alma? Lo que está ligado a nosotros, nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Pero sin el Espíritu estamos perdidos. Dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Fíjense cómo dice que cuando tú clamas a Jehová en tu angustia, el Señor te libra de tus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Fíjense cómo Dios dice que cuando uno clama a Él, Él te guía a camino derecho y te lleva a un lugar habitable. Dice: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Alabar a Dios en todo momento por sus maravillas, por lo que ha hecho por nosotros. Dice: porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios es bueno. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Muchos, por no obedecer al Señor, se han apartado y terminan en caminos de tinieblas y sombras de muerte. Y dice que fueron aprisionados en aflicción y en hierro. O sea, en cárceles. Y hay cárceles que no solamente son cárceles físicas, sino que son cárceles espirituales. Dice: por eso Él quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero fíjense qué pasa porque nos alejamos primeramente de Él. Dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia,
Él los libró de sus aflicciones. Pero el Señor es bueno. Cuando tú clamas a Él en tu angustia, dice que Él los libra de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios es bueno. De nuevo el salmista dice, alaben la misericordia de Jehová. Fíjense cuántas veces él menciona la misericordia de Dios en este salmo. Dice que la misericordia de Dios es grande, es eterna. Estás pasando por cualquier problema que estés pasando en este momento. Alaba la misericordia de Dios. Recorre a Él. Dice que puedes llamarlo a Él en el medio de la angustia. Dice, sigue leyendo el versículo 16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Dios es el que puede romper toda puerta de bronce y todo cerrojo de hierro. No importa por lo que estés pasando ahorita. Dios es el único que puede romper. Lo mismo ya sea espiritual que ya sea físico. Cualquier cosa que quieran hacer contra ti. No prosperará el arma forjada que prevalezca contra ti. Dice el 17, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Muchas veces por la insensatez que caemos en caminos o en rebelión contra el Señor. Y a causa de eso hay aflicción, porque hay consecuencias de las cosas que hagamos. Dice, y a causa de sus maldades, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. O sea, producto de sus maldades, llegaron hasta la puerta de la muerte. Pero dice que cuando clamaron a Jehová en su angustia, versículo 19, los libró de sus aflicciones. Fíjense la misericordia de Dios que tuvo aún con estos que se habían confundido y habían hecho lo malo. Dice que cuando ellos clamaron a Jehová, aún Dios los escuchó y los libró de sus aflicciones. Versículo 20. Envió su palabra y los sanó. Fíjense el poder de la palabra. Envió su palabra. El Señor dice que los sanó y los libró de su ruina. ¿Cuál es la ruina? Fíjense que Dios, así mismo también como Jesús más tarde hizo que con la palabra sanara a los enfermos, dice que Dios con su palabra los sanó, y no solamente los sanó, sino que los libró de la ruina de la muerte, por haber dejado a Dios. 21. Alaben la misericordia de Jehová. De nuevo, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza. Fíjense que hay sacrificios de alabanza. Y la alabanza no es solamente cantar. La alabanza es con todo lo que hacemos, es alabar al Dios Todopoderoso. Pero sí, en este caso David alababa a Jehová. Porque cuando el día que muramos, el día que estemos con Él en su presencia, eso es lo que vamos a hacer, alabar al Señor. Dice, y publiquen sus obras con júbilo. O sea, cuando Él hace algo por nosotros, díganlo. Dice, publiquen sus obras con júbilo. O sea, con alegría. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Muchas veces a causa de la ciencia, que la ciencia no tiene que estar en contra de conocer a Dios. Es más, hay veces que cuando pensamos o creemos, y me incluyo porque hubo un tiempo en que era atea y pensaba que todo era conciencia, y no sabía que la ciencia, hay cosas que no puede explicar. La ciencia no puede explicar cómo un enfermo, cuando se ora por él, a veces hasta los signos vitales cambian. La ciencia no puede explicar cómo una persona que está en un hospital muriéndose o con una enfermedad grave y después de oraciones, el Señor haga milagro. La ciencia no puede explicar cómo una persona que le digan que tiene cáncer y que no se va a salvar, y
el Señor haga un milagro. La ciencia no puede explicar cómo a veces puedas ver cosas en el mundo espiritual que después pasen. Eso no lo puede explicar la ciencia. La ciencia no puede explicar tantas cosas que tal vez piensan, por ejemplo, personas que llaman cosas de locura porque pueden ver cosas. Y la ciencia no lo puede explicar. No lo puede explicar. Entonces para el hombre es mejor decir está loco. Pero bueno, sigo leyendo. Versículo 27. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Solamente tienes que estar en un barco en medio del océano y pasar una tormenta para ver que aún los barcos, con toda su ciencia, se sienten inútiles ante una tormenta. Y solamente el Señor puede calmar una tormenta. Dice, entonces claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Dios es bueno, aún en el medio del mar. Aún cuando estés pasando por una tormenta, ya sea natural o sea una tormenta en el mar o una tormenta que sea un problema que estés pasando. Dios es el único que puede dar esa calma. Dios es el único que puede calmar esa tormenta. Dice que los libra de sus aflicciones. Dice, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. O sea, Dios calma toda tempestad. Y hay veces que puede calmar incluso las tempestades que pueden pasar dentro de nosotros. Dice el versículo 30, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía a puertos que deseaban. Muchas veces cuando yo tuve la oportunidad de ver una tormenta en el océano, y qué alegría cuando ese barco llegó a un lugar seguro, ¿verdad? Dice que así mismo se sentían esas personas que confiaban en su ciencia. Pero cuando Dios calmó la tempestad y llegaron al lugar seguro, qué alegría, ¿eh? Qué alegría saber que tenemos un lugar seguro cuando estamos aún en una tormenta, que no sea del barco, una tormenta que estemos pasando en nuestra vida, y que podemos llegar a ese lugar seguro que es Dios. Que en el medio de cualquier tormenta te puede dar paz. Esa paz nadie más te la puede dar, nadie más. Y si no la has experimentado y estás pasando por una tormenta, de pronto no es una tormenta en el océano. Pídele al Señor que te dé paz. Es más, oro para que el Señor te toque en este momento y te dé paz. Paz. Su shalom te envuelva. Sobre cualquier circunstancia, Dios tiene. Esa es la palabra, paz, shalom. Sigo leyendo. Versículo 32. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. O sea, en la congregación del pueblo, en las iglesias, donde sea que te congregues, exáltalo. Dice que en la reunión de ancianos que lo alaben. Alábenlo, porque Dios es bueno. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. Dios ha convertido ríos en desierto. El río Éufrates ahorita se está secando. Es una de las profecías que está pasando. Y dice que aún también puede hacer de lugares secos un manantial. Él lo hace a sí mismo naturalmente, así como si en tu vida hay un lugar seco en este momento. También puede el Señor, con el poder del Espíritu Santo, hacer que todo vuelva a la vida. Dios es bueno y para siempre. Es su misericordia. La palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, cada día que vamos a Él tiene nueva misericordia de nosotros. Versículo 36. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Mira, no hay nada en este mundo que Dios no pueda hacer. Dios es un Dios de lo imposible. Así como en el tiempo pasado hizo que una vara seca, dice que reverdeciera y echara flores, que fue la vara de Aarón. Y hay tantas varas que Dios hizo tantas cosas, como la vara de Moisés, que se convirtió en las manos de Moisés en una serpiente y luego se convirtió de nuevo en vara. Y con esa vara él atravesó mares
Él la levantaba y se abrió el mar en dos. Se abrieron los ríos. Con la vara también, de una vara de retoño, de una vara nació nuestro Mesías. La vara tiene tantos símbolos, pero bueno, los bendice y se multiplica en gran manera y no disminuye su ganado. Luego, mira cómo dice que Dios aún bendecía su ganado, o sea, Dios bendecía lo que tenían. Pero sigo. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundo y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Fíjense cómo Dios de vez en cuando dice que hace incluso a los príncipes que anden perdidos y vagabundos y sin camino, y que levante, dice que de la miseria al pobre. ¿Y por qué lo hace? Porque si se fijan en los versículos antes, dice que luego fueron menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. O sea, ¿quiénes hacían esta tiranía, estos males y congojas? Dios es un Dios misericordioso y todo lo ve, todo lo mira. A Él nadie se le pierde. Dice que sus ojos siempre están sobre la tierra, mirando a los buenos y a los malos. Es por eso que Dios detesta, dice que a los ojos altivos. Y está más a veces con los pobres y menesterosos, no solamente porque sean pobres o menesterosos, sino porque estaban abatidos. Y Dios vio eso y los levantó y confundió, dice que a los que eran los que los sometían a los otros. Porque Dios es un Dios bueno, Dios es misericordioso y para siempre es su misericordia. Y mírenlo cómo sigue. Y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlos los rectos y alégrense. Y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Fíjense cómo dice que la gente recta, las personas buenas, o sea, que se alegren cuando vean subir a una persona que era pobre y estaba debajo. Y qué bueno que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Mira también cómo dice que los malos cierren su boca. ¿Por qué? Porque a veces los malos, de pronto cuando hay un pobre debajo, piensa que para siempre se va a quedar caído el pobre y dice, Señor, que no por siempre estará caído el justo. Porque de nuevo, Dios es un Dios justo y es un Dios de misericordia. Y fíjense cómo termina. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? O sea, quien es sabio debe entender la misericordia de Jehová. Te dejo por hoy, no sin antes desearte que Dios te bendiga, te cuide, te guarde y te dé su paz, su shalom. Y revisa de nuevo este salmo. Shalom.